Buenos días, participantes de la Unidad Curricular Criminalística, sección T1 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La presente es para hacer el desarrollo del contenido programático de la Cátedra de Criminalística. Como bien es sabido, la situación que estamos presentando no nos ha permitido llevar a cabo lo relacionado con lo que es las clases presenciales pautadas por la universidad y sus participantes. Por tal motivo, he decidido desarrollarlo por medio de esta herramienta comunicacional, la cual nos permitirá llevar a cabo el desarrollo del contenido programático y ponernos conteste con lo que es la materia en sí. A continuación voy a dar culminación de lo que es el tema 1 de la unidad 1 de esta materia. Vamos a ver lo que es la criminalística como ciencia. El diccionario de la RAE define al término ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento que han sido sistemáticamente estructurados y de los que se deduce existen principios y leyes generales. Al referirnos al término deducción, vemos de forma lógica que es una forma de razonamiento, de donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas, es decir, que iríamos de lo macro o universal a lo micro o particular. Y si nos enfocamos a lo que es la inducción, ¿qué se podría decir al respecto? Que es lo contrario a la deducción y que es un proceso en el que se extrae a partir de determinadas experiencias u observaciones singulares. Ahora bien, continuando con las definiciones o conceptualizaciones, le toca el turno al método científico, que no es otra cosa que un método de estudio sistemático en el cual se hacen presentes las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción sobre ciertos puntos propios de una investigación. Ustedes se preguntarán el por qué hago estas definiciones. Pues esta obedece a ver que estos conceptos integradores van uniendo varios elementos y están constituyendo algunos métodos, algunas observaciones o algunas hipótesis o suposiciones y pruebas o experimentos. También podemos decir que están inmersos en la criminalística, a lo cual podríamos entonces muy bien aseverar que la criminalística es una ciencia, pero es una ciencia fáctica. Es una ciencia fáctica multidisciplinaria y en esta parte de mi exposición creo muy conveniente aclarar que es una ciencia fáctica. Es aquella que tiene el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercano posible a la realidad. ¿Ok? Utilizando en todo momento la lógica. Y prosiguiendo con el tema en cuestión, decía que la criminalística es una ciencia fáctica, multidisciplinaria, ya que relacionamos la ciencia fáctica con la criminalística. Ahora debo enlazar con que es multidisciplinaria y es así por lo que se nutre de múltiples ciencias o de múltiples disciplinas o de artes y técnicas, tomando de ellas elementos aplicables a la investigación criminal. A modo de ejemplo, citaré al criminalista mexicano Juventino Montiel Sosa, el cual nos habla de algunos elementos presentes en los tipos de peritaje criminalístico
y nos habla de 3, específicamente en lo concerniente a la biología, y nos dice que esta ciencia le colabora con la antropología forense, con la medicina legal, con la citología, la hematología forense, la histología, la genética, entre otros. Luego nos ubica en la química y nos dice que ésta utiliza todas las ramas de la química analítica, la bioquímica orgánica e inorgánica. Por último, nos hace alusión en lo que es la física y habla de que ésta emplea la óptica, utiliza la espectroscopia, la fotografía, entre otras ramas atinentes a la física. Con todo lo expuesto, es imposible dejar de calificar a la criminalística como una ciencia. Haciendo entonces el seguimiento del contenido programático, vemos ahora la necesidad de ubicarnos en el punto de lo que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Como primera medida vamos a hablar de lo que es la criminalística de campo, que es el trabajo de campo, es aquel en el cual se realiza en el sitio del suceso y del cual derivan la inspección técnica, las fijaciones fotográficas, el levantamiento planimétrico, la toma de muestras, el levantamiento de rastros y huellas, la reconstrucción del hecho y demás actividades propias de la criminalística, las cuales tienen como un objetivo que es el de esclarecer los hechos, cumpliendo entonces con una serie de pasos, tales como el resguardo, la fijación, la colección, el embalaje, el rotulado, el etiquetaje y traslado de las evidencias físicas. El experto en esta área está plenamente capacitado para practicar la inspección técnica, la cual permite dejar constancia del estado original de cómo se consiguió el sitio del suceso. Continuando con el contenido, debo hablar ahora de lo que es la criminalística de laboratorio. En ella se deberán procesar las evidencias colectadas en el sitio del suceso y posteriormente trasladadas al laboratorio, así como también aquellas derivadas o colectadas directamente en el laboratorio por procedimientos de obtención de muestras, muestras indubitadas, especímenes del control y estándares de comparación. Ustedes se preguntarán qué son muestras indubitadas. Estas son muestras de referencia. Pueden ser de restos biológicos, de procedencia conocida. Es decir, estas son aquellas de las cuales se conoce su procedencia o a quién pertenece. Ejemplo de ello será la sangre tomada de un cadáver conocido o identificado o las muestras tomadas a los familiares de un desaparecido. El tipo de muestras indubitadas más habituales son la sangre y la saliva. Esta última, su muestra es tomada mediante el frotis bucal. En lo concerniente a la criminalística de laboratorio, es importante acotar que esta cuenta con áreas específicas y un personal altamente calificado, equipos modernos que aportan elementos suficientemente científicos en la investigación. Tales serían la balística forense, la documentoscopia, la dactiloscopia o papiloscopia, la grafoscopia, los explosivos o incendios, la fotografía forense, la accidentología vial, la toxicología forense, la hematología, la genética, la medicina forense o legal, el arte forense, o mejor conocido como el retrato hablado, la antropología forense y la química forense. Una vez habiendo aportado esta información, se hace imperante conocer cuáles son los objetivos generales de la criminalística. Sin duda alguna, la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal, en el cual se aplica todos los conocimientos
todos los métodos y todas las técnicas de la investigación con el fin de establecer todo lo relacionado con un presunto hecho delictivo y de determinar su existencia, o bien reconstruirla para que de tal forma se pueda señalar y precisar su intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho. Es por ello que esta disciplina lleva consigo unos objetivos generales perfectamente definidos y circunscritos a 5 tareas básicas importantes. ¿Cuáles son estas 5 tareas básicas de las cuales estamos hablando? La primera es investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho en particular y que probablemente sea delictuoso. La segunda es definir esos fenómenos y reconstruirlos señalando los instrumentos u objetos de ejecución, sus manifestaciones y todas aquellas maniobras que se pusieron en juego para perpetrarlos. Este sería la mecánica y la dinámica del hecho. Como tercer punto está el aportar evidencias y coordinar técnicas para la identificación de la víctima, si existiere dicha víctima. El cuarto punto es aportar evidencias para la identificación de él o de los presuntos autores del hecho. Como último punto tendríamos aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participación o los probables autores y demás involucrados en la presente conducta delictiva. Como desideratum al tema 1 de la unidad 1, hablaré de las diferencias estructurales y funcionales entre la criminología y la criminalística. Se ha ubicado tradicionalmente a la criminología como una ciencia causal explicativa. Su desarrollo como ciencia se ve estrechamente enlazado a César Lombroso o a Ezequia Marco Lombroso, médico criminólogo italiano, representante del positivismo criminológico, llamado en su tiempo la Nuova Scuola o la Nueva Escuela, quien fue uno de sus pioneros e impulsores. Se entiende entonces que la criminología no solo es una ciencia fundamental, sino también como una combinación de varias ciencias. Otros la ubican como una ciencia empírica independiente. Finalizando, lo que es la criminología, concluyo con decir de que existe una interrogante en cuanto a qué se podría clasificar o cómo se podría clasificar a la criminología como una ciencia del espíritu o no, conociendo así. A este interrogante, Hans Coppinger definió que es más de relevancia metodológica que una ciencia de tipo científico, teórica. Ahora bien, ubicándonos en la criminalística, vemos que esta ha sido colocada dentro de las ciencias afines y que raya en la zona fronteriza de la criminología, mas no se ve inmersa. Esta también es una ciencia auxiliar del derecho penal. En este orden de ideas voy a diferenciar a ambas ciencias en cuanto al sujeto de estudio y vemos que tradicionalmente la criminología estudia la etiología del delito, que no es otra cosa que el estudio de las causas determinantes de los delitos, en donde en lugar de presuponer el libre albedrío del delincuente, se busca es el determinar o el determinismo de su acto antisocial en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. Mientras que la criminalística se preocupa por ver en qué forma fue cometido un delito, dando así a conocer
las 7 preguntas de oro de la criminalística. ¿Cuáles son estas 7 preguntas? El qué, quién, cuándo, cómo, dónde, con qué y por qué, siendo estas las premisas con las que cuenta el investigador previo al inicio a la investigación. Concluyendo de esta manera, el contenido programático del tema 1 de la unidad 1 de la Cátedra de Criminalística, acotando como colofón a esta exposición un aspecto importante y, si se quiere, fundamental, como es el manejo y conocimiento necesario de términos que aquí han sido empleados y los cuales serán, o más allá de su existencia, les servirán a los futuros abogados al desarrollo de un eficiente trabajo, y que desde el punto de vista académico se concibe dentro de una visión integradora que facilite el mayor entendimiento posible de la materia. Es pues, como a continuación los exhorto a investigar los siguientes términos: accidentología, balística, balística interior, balística de efecto, balística exterior, documentología, lofoscopia, dactiloscopia, palmetoscopia, pelmatoscopia, química biológica, grafología, medicina forense, incendios y explosivos, fotografía, antropología y odontología. Bueno, participantes de la unidad curricular de criminalística, ha sido entonces la culminación del tema 1. Exhortándolos entonces a ahondar más en lo que son los términos, en la investigación de esta unidad del tema 1, y de igual manera haciendo de su conocimiento que en los próximos días estaré desarrollando el tema 2 de esta unidad curricular. No quedando otra cosa más por decir, me despido de ustedes deseándoles una feliz tarde.